A lo largo de la historia, el humano ha mantenido intacta una sola de sus costumbres, y es la de darle importancia sagrada a la muerte. Por esto, las autopsias, cuyo fin último es determinar qué ha pasado con el difunto, es una de las labores más aterradoras que pueden existir. Y hoy en Top Terror les presentaremos dos autopsias que dejaron enormes misterios detrás de sí. Pero antes de seguir, no olvides dejar tu like y suscribirte. Con esto apoyas a que sigamos haciendo contenido de este tipo para ti. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. El misterio del cerebro de Arturo. Hace 17 años trabajaba en medicina legal en el turno de la noche. De día trabajaba en mi laboratorio de patología, pero ese viernes no fui a trabajar. Me quedé estudiando en la casa y a las 6 fui a medicina legal. Revisaba los casos del día, cuando un compañero entró a decir que al doctor Galán le habían disparado. Me preocupé, pues sabía que en atentados así era muy difícil sobrevivir y que tendríamos que intervenir. Seguí trabajando, ya que los viernes siempre han sido complicados por la cantidad de muertes violentas que hay. A las 10 de la noche me llamó el doctor Ricardo Mora, subdirector científico, a comentarme que el doctor Galán había muerto en la sala de cirugía del hospital de Kennedy. Quedé a la espera de instrucciones y a la hora volvimos a hablar. Me dijo que la situación era complicada, que había seguidores de Galán y miembros de su familia pidiendo que no le hicieran autopsia y que el cuerpo no fuera trasladado a medicina legal, así que debimos ir, por excepción, a donde estaba la víctima. Pensé que para la necropsia escogerían a alguien con más experiencia, pero me eligieron por ser el forense del turno y por la confianza que me tenían. Sentí un dolor terrible cuando supe de la muerte y angustia por la responsabilidad. De haber sido posible, no hubiera realizado la autopsia, pero era mi deber y no podía esquivarla. Fue difícil entrar al hospital por la cantidad de gente que afuera lloraba y protestaba. Querían que la autopsia se hiciera en la misma sala donde lo habían operado, pero después de hablar con su hermano, el médico Augusto Galán, aceptó mediar para trasladar el cuerpo a la morgue del hospital. Al iniciar el procedimiento había unas 10 personas, cuando lo normal es que haya 3, el forense, el experto en balística y el auxiliar. Además de Augusto Galán y el doctor Ricardo Mora, estaba Egon Lichtenberger, director del Instituto de Medicina Legal. Al comienzo me apoyé mucho en Arturo González, el experto en balística. Me calmé y seguí el procedimiento. Examiné el cuerpo externamente y realicé las incisiones para explorar el interior. Miramos por dónde habían entrado las balas y si habían salido. De los 3 o 4 impactos que recibió, había un solo proyectil alojado, que enviamos a estudio balístico. La ubicación de los orificios y las lesiones coincidían con las versiones de cómo había sido el atentado, es decir, en la parte inferior del abdomen y superior de las extremidades inferiores. Le vi una lesión extensa en el tórax, como una raspadura. Creo que a causa de un movimiento brusco del chaleco antibalas. Fue por eso que se pensó al principio que tenía disparos en el tórax, pero no fue así. Tras explorar el cuerpo, debía examinar la cabeza y el cerebro, pero no lo hice. Creo que es la única vez que no he hecho una autopsia completa. Fue como un acto de respeto por el doctor Galán, pues en esa zona no había lesiones. La expresión de su rostro no era angustia o dolor, era serena. Consulté mi decisión con el doctor Mora y no se opuso. El ambiente era silencioso. La gente comentaba en voz baja. Fueron unas 3 horas en total. Tras la necropsia, el auxiliar cerró el cadáver. Por guardar la estética le pidieron que lo hicieran con esmero. Yo elaboré el certificado de defunción y ahí terminó mi intervención. El cuerpo se quedó en la morgue y me fui a casa, agotada y afectada, a eso de las 5 de la madrugada. Mi esposo me esperaba y yo, que soy calmada, lloré 1 hora. Después elaboré el protocolo de autopsia, que es el documento que se envía a las autoridades para la investigación. En 2 ocasiones más enviaron comunicaciones escritas solicitando información adicional o para que aclaráramos aspectos de la autopsia. Recuerdo con frecuencia la autopsia de Galán. Cuando pienso en él, no lo veo en la mesa de la autopsia, sino vivo, pronunciando un discurso o en la imagen del afiche que lo hizo popular. Nunca limpies el sudor de un cadáver. Soy paramédico y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CMFO, Servicio Médico Forense.
Él era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena donde yo acudía a levantar heridos y tratar de ayudarlos, pero en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo de 1.50 metros daba nota de que la chica estaba ebria. Aún olía a alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su carro después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente. Por eso es que se recomienda el uso del cinturón de seguridad. Al llegar, no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida. Su posición era indolente. Se le revisó por protocolo, pero no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría, perturbada. Yo sentía que al mirarla, ella te regresaba la mirada. No parpadeaba, pero parecía responder. La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje. Llegó Víctor, mi amigo el forense, y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió que lo lleváramos a la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al CMFO. Lo descargamos y colocamos el cuerpo en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había problema. Comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver. Tenía moretones y cortadas que se habían hecho por el impacto con el parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien, una extraña sensación en el ambiente, le erizaron la piel. En sus manos estaba el pulmón de la chica y en la otra tenía el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón. Con miedo apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento, y cuando llegó a la laringe, la vio. Ella estaba con los ojos abiertos. Víctor se los había cerrado, pero sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios. Le cerró los ojos de nuevo y prosiguió. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó por cortar el cuero cabelludo. Le tapó la nariz a la chica. El cráneo se movía suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Mientras hacía esto, notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente. No podemos seguir con el procedimiento, dijo Víctor, y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado y ambos fueron a la sala donde estaba yo. La niña estaba ahí sin expresión alguna. El doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió. Terminaron y al regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta que la niña los estaba mirando, aunque estaban parados del otro lado de la plancha. Hubo un silencio entre nosotros tres. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellos lo hacían. Cuando regresaron se dieron cuenta que el cadáver estaba sudando. Yo intenté limpiarlo y fue ahí cuando el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo: no la limpien, no le quiten el sudor. La niña no quiere irse sola. Si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal. Déjenla. Está buscando a quién llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Así nos quedamos callados y no hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando. Reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo quedamos callados. Al final el papá fue quien limpió el sudor del cadáver. Después de todo, la niña no se fue sola, porque más tarde recibí el llamado de emergencia. Un fuerte accidente se había dado. Al llegar al lugar me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica y el padre había muerto. Su esposa estaba sana, no sufrió ningún golpe, pero el hombre murió tras golpearse la cabeza con el volante. A los minutos ahí estaba Víctor levantando el cuerpo, pero esta vez del padre. ¿Curiosa coincidencia? La muerte nos presenta ese punto infranqueable en el que, sin importar qué religión o creencia profeses, lo que se conoce de ella al momento de llegar son meras especulaciones al final del día. Por esto, las autopsias, siendo el último momento en el que se puede determinar qué pasó con un difunto, los misterios y situaciones inexplicables se encuentran a la orden del día. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy.
Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y compártelo. Eso nos ayudaría muchísimo a crecer. No olvides además suscribirte y presionar la campanita para enterarte primero cada vez que subamos un video y así no te pierdas nada de nuestro contenido de terror. Solo en Top Terror, tu canal paranormal. Yo por mi parte me despido. Que tengan buenas noches.